Para responder esta y otras preguntas, tomamos como contexto unos artículos, el 1, el 2 y el 23, que fueron extraídos de la Ley 83 de 1931. ¿De qué habla? De los sindicatos. Para retomar este texto, pueden pausar el video en este momento. Muy bien, vamos a ver qué nos preguntan. Nos dicen que esta ley, la ley, ¿qué número era? La ley 83 de 1931, muy bien, es lo que se debe hacer. Esta ley, que reconoce y regula el derecho de asociación o sindicato, se aprobó en el país después de un hecho histórico que se relaciona con las luchas obreras de Colombia y que se conoce como, muy bien, se supone que en la evaluación por competencias no preguntamos fechas ni datos exactos, pero los estudiantes desarrollan la habilidad de asociar diferentes contextos. En este caso, un contexto social, un contexto legal, es una ley, ¿sí? Asociarlo con un momento histórico en el que se aprobó. ¿Cuándo se aprobó? En 1931. Y dicen que la ley se aprobó después de ese hecho histórico que se relaciona con la lucha obrera en Colombia. Entonces vamos a mirar las 4 opciones y a descartar cada una de ellas. ¿Cuál vamos a descartar de primero? La Guerra de los Supremos, porque la Guerra de los Supremos se dio en Colombia entre 1839 y 1842, si la memoria no me falla. Para hablar un poco acerca de la Guerra de los Supremos, pues fue quizás la primera guerra civil después de la independencia de Colombia, cuando el presidente de esa época, José Ignacio de Márquez, decidió u ordenó cerrar, suprimir, cancelar unos conventos que en Colombia existían y que tenían menos de 8 religiosos o religiosas. Entonces él mandó cerrar estos conventos que en ese tiempo se financiaban con dinero del Estado y eso causó una rebelión que terminó en Guerra de los Supremos. Curioso nombre, porque el nombre de Supremos era el nombre que se daban los líderes de esta guerra. El supremo director de guerra se autoproclamó el señor Obando. De manera que ya por fecha, pues sabemos que esta guerra sucedió 90 años antes de la ley. Así que no es posible relacionar la Guerra de los Supremos con las luchas sindicales, luchas obreras en Colombia en general, no sindicales, sino luchas de los obreros o los proletarios. Muy bien, vamos a ponerle la X rápidamente aquí a la C y vamos a tener que descartar también otras 2 opciones que son posteriores a 1931. El periodo de la violencia, la violencia con mayúscula, hace referencia a ese momento histórico que se da en Colombia cuando se enfrentan los militantes del Partido Liberal y los militantes del Partido Conservador. Para algunos historiadores empezó en 1946, para otros en 1948, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. En cualquiera de los 2 casos, o incluso los que consideran que empezó por allá en 1936, en cualquiera de esos 3 casos, o cuantas fechas le pongan, va a ser un hecho posterior a 1931. Además, el periodo de la violencia pues enfrenta a los partidarios de las 2 únicas ideologías políticas que se afianzaban en Colombia en ese entonces y que eran permitidas, Partido Liberal y Conservador. Nada que ver con una lucha obrera, aunque es cierto que uno de los partidos se ha identificado más históricamente con los obreros. Muy bien, descartada la opción D.
por ser posterior, pues obviamente también tenemos que descartar la opción B, el proceso de paz con el M-19, ya que las guerrillas surgen en Colombia después de 1960, para ser exactos hablamos del 62 con el surgimiento de las FARC como guerrilla organizada, y el M-19 surgió en 1970. Para poder negociar la paz con el M-19, pues tuvo que ser después de que se creara. Se creó en 1970 y el proceso de paz con el M-19 se dio en Colombia bajo el gobierno de Virgilio Barco Vargas entre 1989 y 1990, que termina efectivamente con la desmovilización de toda la estructura armada para convertirse en el movimiento político M-19. Entonces, el proceso de paz con el M-19 también es un hecho posterior que no se relaciona directamente con la lucha obrera en Colombia. La respuesta correcta es la opción A. La creación de esta ley se dio 3 años después de la masacre de las bananeras, que data en Colombia de 1928, los primeros días de diciembre de 1928 se dio esta masacre de las bananeras. Para refrescar un poco la memoria, pues se encontraban los trabajadores de las bananeras estadounidenses, la United Fruit Company, ahí perdonen el inglés, se encontraban en huelga, y después de unos días de huelga entre el 5 y 6 de diciembre de 1928, fueron muertos por balas disparadas por soldados colombianos en Ciénaga, Magdalena. Un número indeterminado de trabajadores que estaban protestando. Entonces, podemos ver que antes de esta ley no había derecho de sindicato en Colombia. También podemos asociar esta ley con un cambio de gobierno. En 1930 llegan al poder los liberales después de 44 años de hegemonía conservadora, y una de sus banderas era precisamente dar las garantías para la actividad sindical. ¿Qué es eso del sindicato? Pues una agrupación de trabajadores de determinado gremio que se unen pues para reclamar sus derechos colectivos, sus derechos que consideraban que tenían como trabajadores. Pero antes de esto, los trabajadores protestaban y eran víctimas de desaparición, persecución, ya que no había una ley que los protegiera. Un hecho histórico lamentable y que ojalá no se olvide para que así no se repita, y que fue relacionado directamente con las luchas obreras en Colombia, fue la masacre de las bananeras. Si marcaste la opción A, marcaste la respuesta correcta.